Ahí está. Hoy vamos a hablar sobre los métodos para resolver la ecuación diferencial en casos, digamos, en casos sencillos donde podamos sustituir la ecuación de Poisson por una ecuación donde no aparecen fuentes, sin embargo sí aparecen contribuciones, ya sea debido a el borde de la región, es decir, que hay algo externo que está produciendo un potencial que sea no trivial, potencial eléctrico no trivial, o donde digamos, puede haber dos regiones que están separadas por una donde hay una densidad de carga superficial, pero en las regiones aparte se podría decir que no hay densidades de carga. Entonces esto es un acercamiento que podemos hacer a cómo se resuelve el problema de la ecuación de Poisson para determinar el potencial eléctrico en caso que la integral sea demasiado difícil, ¿verdad? O en casos que haya cargas inducidas, como en el caso de los conductores, donde en lugar de trabajar con las cargas inducidas, nosotros simplemente establecemos un valor para el potencial sobre la superficie, ¿verdad? Entonces trabajamos con el conductor como si fuese el límite de la región donde vamos a utilizar la ecuación diferencial para hallar el potencial. Eso es algo común, por supuesto, además, no considerar el interior del conductor es algo que suele hacerse. Uno simplemente dice la ecuación diferencial laplaciano del potencial igual a menos ρ sobre epsilon 0 afuera del conductor. Adentro del conductor uno dice que es constante, no aplican la ecuación para resolverlo, sino que simplemente dice que es constante y luego hallará formas de determinar los valores de esas constantes, pero en la región exterior del conductor uno lo llama, no sé, el volumen, y luego dice cosas como B sobre el borde de ese volumen toma cierto valor. Y esa función depende del punto sobre la superficie o no. Pero esa es una manera de resolver estos problemas. Nosotros nos vamos a estar restringiendo por ahora a el caso en que el laplaciano es igual a 0 en una región determinada. Por ejemplo, como en la clase pasada, X positivo, Z positivo, ¿sí? Tenemos todo el espacio, tenemos Z positivo y teníamos algo que hacía que el potencial fuese distinto de cero, teníamos una carga puntual. Ahora vamos a tener condiciones sobre el potencial en el borde. Vamos a decir B sobre el borde es una función que depende de los puntos en el borde, ¿no? Ok. Ahora, por supuesto, esto va a ser aplicable siempre y cuando tengamos una cierta simetría y vamos a ir, en realidad, en la medida que avanzamos con el uso de esta herramienta, vamos a ir requiriendo menor cantidad de simetrías. Pero vamos a hacer un paso a paso aquí. En coordenadas cartesianas, uno atacaría problemas en que hubiese, digamos,
planos, planos paralelos, cosas que tuviesen simetría rectangular, ¿verdad? Entonces, en coordenadas cartesianas, vamos a ver. La ecuación diferencial cartesiana de B se escribe básicamente como derivada respecto a x dos veces del potencial más derivada con respecto a y dos veces del potencial. Y vamos a estar utilizando frecuentemente que para resolver esta ecuación el potencial en principio pudiese escribirse como una suma sobre distintos valores de un parámetro K, que todavía no viene el caso de escribir o especificar, pero sí que si esta función, aquí me faltó, perdón, la dependencia en Z. Si vale la pena especificar que esta función puede, para un K determinado, utilizar la siguiente descomposición, que B pueda describirse como una multiplicación de funciones x sub k de x por y sub k de y por z sub k de z. Y resulta, bueno, vamos a llamar a esa función, vamos a llamarla b sub k de x y z. Y resulta que b sub k es solución de esto, de este problema que estamos tratando de resolver, que es el problema de la ecuación de Laplace. Ahora, para que esta combinación sea solución de la ecuación de Laplace, miren lo que tiene que ocurrir. A ver, si sustituimos b sub k en la ecuación, esto se convierte en derivada con respecto a x dos veces de, vamos a escribir simplemente x mayúscula por y mayúscula por z mayúscula más parcial y dos veces de x y z más parcial z de x y z. Hasta aquí todo está bien. Resulta que como las derivadas parciales son respecto a una de las variables exclusivamente, entonces las otras dos pueden salir de la derivada, ¿verdad? Y aquí va a salir de factor común, perdón, aquí va a salir de la derivada y z, aquí van a salir x y z, y aquí van a salir x e y. Siempre sale de un par diferente, ¿no? En cada uno de los términos sale un par diferente. Pero yo, suponiendo que esta función no es 0, porque esa es otra opción, si yo pongo 0, 0 y 0, 0 más 0 más 0 es igual a 0. Es fácil responder
o resolver la ecuación diferencial poniendo la solución trivial. Vamos a suponer que es distinto del 0 y dividir todo esto por 1 sobre x por y por z. Y fíjense lo que nos va a ocurrir en cada término. Vamos a tener 1 sobre, aquí y z se cancelan, ¿verdad? Y vamos a tener 1 sobre x por derivada con respecto a x dos veces de x. Y miren otra cosa, observen otra cosa que ocurrió aquí. La derivada parcial se convirtió en derivada ordinaria, porque el interior de la derivada nada más depende de una variable. En este término se van a cancelar x y z y me va a quedar 1 sobre y. Y en este se va a cancelar, por supuesto, 1 sobre, se va a cancelar los demás excepto z. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, en principio esto es una función que depende de x. Esto es otra función que depende, pero no depende de x, depende de y. Le puse el mismo nombre, no puede llevar el mismo nombre porque es otra función. Y esta otra es todavía otra función, pero que depende de z. Si una suma de tres funciones luce de esta forma, bueno, existe una única solución posible. A ver, como de aquel lado no depende de x, entonces esto no puede depender de x. Como lo que está afuera no depende de y, entonces g no debe depender de y, y esto no depende de z, así que esto no puede depender de z. Y la solución es, la única solución es que esto es una constante 1, g es una constante 2 y h es una constante 3, y entonces c1 más c2 más c3 es igual a 0. Y aquí hay varias opciones para los posibles valores de C1, C2 y C3. A ver, C1 pudiera ser positivo y C2 y C3 negativos. C1 y C2 pudieran ser positivos y C3 negativos. Los tres no podrían ser positivos. Lo mismo ocurriría con C2. C2 positivo y C3 positivo, pero C1 negativo, o C2 positivo y C1 y C3 negativos. Hay varias opciones. Cada uno de esos casos nosotros los podríamos distinguir dotando de un valor, qué sé yo, caso 1. C1 es igual a K1 cuadrado y C2 es igual a K2 cuadrado y C3 igual a menos K1 cuadrado menos K2 cuadrado. Y así, en términos generales serían 6 casos. Ahora, antes de avanzar en esto, vamos a resolver
cada una de las o vamos a resolver una de estas en ambos casos, en que sea positivo o que sea negativo. A ver, ¿cómo sería la solución? 1 sobre x, y esto sería válido también para el término que fuese en y y en z, derivado con respecto a x dos veces de x k, que sería, a ver, si es positivo, vamos a decir, ok, como pusimos C1, entonces esto sería K1 cuadrado, ¿no? Es dependencia de varios K, ya no es uno solo. Cuando yo pongo aquí una suma sobre K, es una suma sobre todos los posibles valores de los parámetros que tenemos que poner aquí. En todo caso, en 3 dimensiones hay 2. Es usual que hayan 2. A ver, ¿cómo resuelvo esto entonces? Esto lo resuelvo diciendo que X es una suma de exponenciales a sub K1 por e a la K1x más b a la menos K1x. Estas son las dos soluciones de esa ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes. En la ecuación característica de eso, obviamente ustedes atacarían el problema pensando en esos términos. La ecuación característica la haya proponiendo una solución que sea de la forma e a la kx o e a la lambda x. Entonces lambda puede tomar dos valores. Lambda es igual a más k1 y menos k1. Y esas son las dos soluciones que van a poner en combinación lineal de manera a obtener la solución general. Ahora hagan esto mismo para las 3 funciones. Claro, si 2 de ellas son negativos, perdón, si 2 de ellas son positivos, entonces la otra tiene que ser negativo, y viceversa. Si 2 de ellas son negativos, la otra tiene que ser positiva. Hay un caso de que las dos son iguales, no las dos soluciones de la también, claro, está ese caso. Si K es igual a 0, si K1 es igual a 0, entonces la solución sería esto con K igual a 0, ¿verdad? Es decir, la constante más esta misma función multiplicada por X, que sería B por X, porque E a la 0 es 1, ¿no? Entonces, a eso te referías, ¿verdad? No sé si resulta tan interesante ese caso particular para lo que vamos a hacer a continuación, pero vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo y vamos a hacer un ejemplo más simplificado que esto mismo que estamos proponiendo aquí.
Ok. Y a esto que tenemos un dibujo. Aquí tenemos dos placas que son en principio infinitas. Y en esta zona, ¿sí?, están limitadas por a ver, altura 0, A, y aquí tenemos D0 de I. Están limitadas por una placa de este costado que tiene potencial D0 de I. Ojo, no D0 de I y Z. No sé si imaginan por completo el escenario. Tenemos las dos placas y hay una que es recta y que las cruza las dos perpendicularmente, que es simétrica en Z y que tiene potencial D0I, que depende de la altura. Encuentra V de X, Y y Z. Bueno, en principio la ecuación que vamos a resolver es esta. Las placas metálicas nos dicen que el potencial es constante, o sea, por el hecho de ser metálica el potencial es constante y están conectadas a tierra, además se especifica allí. Entonces aquí el potencial es igual a 0, aquí el potencial es igual a 0, y en el intermedio entre estas dos, vamos a poner V igual a 0 por aquí abajo, V igual a 0, yo creo que esto sería mejor quizá representarlo en dos dimensiones. Entonces tenemos V igual a 0, V igual a 0, y aquí tenemos V0 de I, y aquí tenemos el eje Y, y aquí tenemos el eje X. El eje Z es innecesario representarlo porque todo es simétrico, entonces las derivadas con respecto a Z del potencial van a ser igual a 0, por lo tanto es constante en Z, y la ecuación que debemos resolver es entonces derivada con respecto a X dos veces más, perdón, de B más derivada con respecto a Y dos veces de B igual a 0. ¿Qué proponemos entonces? Bueno, que existe una solución a la ecuación homogénea que se llama BK, que es XK de X por IK de Y. Si yo hago la sustitución y divido por 1 sobre el potencial, ahora voy a proponer que, perdón, no aquí, si digo que 1 sobre BK por Laplaciano de BK es igual a 0, entonces lo que estoy diciendo es que 1 sobre XK por derivada con respecto a X dos veces de XK es más 1 sobre IK por derivada con respecto a Y dos veces de IK, esto es igual a 0. Entonces, tenemos esas dos opciones que planteé hace rato. Este puede ser, qué sé yo, positivo y aquel negativo, o aquel negativo y este positivo. Podemos ver qué ocurre en estas dos opciones. Ah, por cierto, aquí lo probamos qué es lo que ocurría cuando teníamos el otro caso donde esto era negativo, ¿no? Y lo que va a ocurrir es que aparecen senos y cosenos. Ya veremos un poquito más para allá.
si derivada con 1 sobre xk por derivada con respecto a x dos veces de xk es k cuadrado, entonces vamos a decir este caso. Resulta que uno sobre i k por derivada con respecto a x dos veces de i k debe ser igual a k cuadrado. Así, k cuadrado menos k cuadrado es igual a 0. Ahí es derivada de ahí, ¿no? La única, es de ahí. Claro. Gracias. Ok, entonces de ahí obtenemos que xk debe ser igual a sub k por a ver, las soluciones de esta ecuación con coeficientes constantes y de segundo orden será también exponenciales, pero exponenciales imaginarios. Entonces eso lo podemos reescribir como seno y coseno. Vamos a escribir aquí seno de kx más b coseno de kx. Y sub k es, vamos a poner otras letras, ck por, y aquí tenemos que esto es positivo, entonces aquí tendremos las dos exponenciales positivas, e a la kx más dk por e a la menos kx. Bien, esa es una opción, ojo. Caído. Esa es una opción. Vamos a ver cómo podríamos continuar con esto. A ver, en i igual a 0, b debe ser igual a 0, entonces vamos a intentar resolver b como, a ver, si b es igual a una sumatoria sobre distintos posibles valores del k de bk, esto se resolvería si cada uno de los bk fuese 0 en i igual a 0, por ejemplo. Entonces vamos a plantearlo así. Si bk es igual a 0, entonces b es igual a 0. bk es igual a 0 para todo k. Entonces b es igual a 0. Vamos a ver si esta situación se puede plantear. Bueno, existe una combinación IK para que IK en I igual a 0 sea 0, entonces, a ver, E a la 0 es 1, E a la 0 es 1, tenemos C sub K más D sub K igual a 0, entonces D sub K igual a menos C sub K, y nos queda que I de I y K de I es C sub K por E a la kx menos E a la menos kx. Y por otro lado, además, vamos a intentar hacer ese mismo truco en I igual a. Si I K en A es igual a 0,
para todo K, entonces B de A es 0. Aquí sería B 0, ¿no? Ahí me tienen una representación, vamos a ponerlo B evaluado en I igual a 0 y aquí ponemos B evaluado en I igual a A. Acá hay una condición, ¿no? Cuando quedas al infinito. No, pero todavía estamos nada más con la parte en la vertical de I. Ahí no hay infinito, nada más hay el rango entre 0 y A. Ok, ¿qué ocurre? Cuando queremos imponer que IA sea 0, entonces nos queda C sub K por E a la K por A menos E a la menos K por A. Y esto no puede ser 0 bajo ninguna circunstancia, a menos que C sub K sea igual a 0. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, ¿qué ocurrió aquí? Si esto es negativo, entonces no hay solución. ¿Lo ven? Si esto es negativo, no hay solución. ¿Qué opción queda? Bueno, fácil, que esto sea positivo y este sea negativo. ¿Va? Hagamos eso, a ver. ¿Ok? ¿Qué ocurre en este caso? Vamos a tratar de hacer lo mismo. Si BK, perdón, aquí no hemos escrito la solución, vamos a hallar las soluciones, serían XK, aquí C es igual a menos D, perdón, D es igual a menos C y C es igual a 0, entonces esto es 0 y la solución que se escribe como I por X es 0. Entonces aquí está, borrón y cuenta nueva. Esta solución no contribuye, vamos a considerar una nueva, vamos a usar las mismas constantes porque no tiene sentido poner nuevos valores de constantes, nuevas letras para las constantes, ya que estas no las vamos a considerar. Y vamos a decir a L por E a la KX más BE, perdón, L no, acá por E a la menos KX y K por CK coseno de KX más BK seno de KX. ¿Qué ocurre aquí? Si IK es igual, vamos a ponerlo en 0, es igual a 0 para todo K, entonces B que se escribe como la suma sobre K de XK por IK evaluado en I igual a 0, esto será 0, ¿cierto? ¿Van comprendiendo la lógica? Yo hago que esto sea 0 sobre todo el plano, sobre toda la placa inferior, haciendo que cada uno
términos en la sumatoria sea 0. Otra opción sería decir que no fuese 0, pero que la sumatoria sí fuese 0. Eso es más complicado, pero también tendremos que usar eso en algún momento. Entonces vamos a tratar de poner esto y K en 0 es esto en 0 y esto en 0, eso me queda con C sub K por coseno de 0 que es 1 más D sub K por seno de 0 que es 0. C sub K. ¿A qué conclusión llegamos? Que los C sub K deben ser 0 para todo K. Todos los C sub K deben ser 0. Y por otro lado, entonces tenemos que nos quedamos con D por el seno de KX y vamos a intentar resolver la otra condición, la condición en I igual a A. En I igual a A, la condición es que B de X a Z, pongo Z por no dejar, pero igualmente la dependencia es nula. Y esta sería la condición en A. Si y K en A es igual a 0 para todo K, entonces V, que es de esta suma, el mismo argumento, vamos a escribirlo así simplemente, V evaluado en A y igual a es 0. Vamos a avanzar en el argumento. Aquí tenemos entonces que IK de A es igual a D sub K. Ahora voy a sustituir simplemente, ¿no? D sub K por el seno de K por A. Y contrario al caso anterior, resulta que el seno sí puede ser 0 en distintos puntos. En esta función, no, esta función puede ser 0 en un solo punto. El seno sí puede ser 0 en distintos puntos, entonces voy a utilizar eso, voy a decir el seno es igual a 0 cuando su argumento es igual a npi, ¿verdad? Y n en principio puede ser cualquier número entero, positivo, negativo o 0, pero fíjense ustedes, para n negativos obtendríamos una función que es menos la función que tendríamos para n positivo, porque el seno es impar, entonces el signo de n sale de la función seno. Entonces no tiene sentido añadir D sub K para n positivos y D sub K para n negativos. Eso no lo vamos a hacer, vamos a restringir los valores de n a los naturales. Los naturales son 1, 2, 3, etc. Los enteros positivos. Y entonces, K debe ser igual a npi sobre A. Y sustituyo la solución. Y K de I debe ser igual a D sub K por el seno de npi x sobre A. Cuando x es igual a A, me queda seno de npi. Muy bien. Seno de npi es 0. Entonces ya se satisface esta condición y esta otra condición, y por lo tanto ya he resuelto el problema de evaluar el potencial igual a 0 en las dos placas. Ahora me falta la otra placa, la placa que es transversal y que es donde es no trivial, ¿no?
Entonces, por último, tenemos que el potencial para el modo K, deberíamos sustituirlo por n, el modo n, de n de x e y es igual a por e a la i k, e a la i, no hay una i, e a la n pi x sobre a de n e a la menos n pi x sobre a por de sub k de sub n por e de sub n por el seno de n pi x sobre a. Gracias. Allí abajo también es en discante. Gracias. Cerré un círculo para que se den cuenta de un error que tienen que corregir en sus notas. Ok. Pero esto no es todo. A ver, de n en x tendiendo a infinito. Bueno, es el potencial de algo que se encuentra en una placa que está en este extremo, ¿no? En principio, uno diría, con tal que el campo eléctrico en el infinito sea cero, está todo bien. Pero en este caso, fíjense ustedes, tenemos dos términos y el campo eléctrico sería, ya sea la derivada de el campo eléctrico sería menos la derivada con respecto a x de esto, ¿verdad? Y nada, seguimos teniendo los mismos dos términos. Básicamente lo mismo, podemos exigir que esto sea cero en infinito. Si el potencial es cero, entonces el campo eléctrico será cero también. Si el potencial no es cero, tendríamos este término. El campo eléctrico tendería a infinito también. Ahí sí ya no nos agrada tanto. Esta condición resolvería, si se aplica para todo n, resolvería que b en x tendiendo a infinito fuese cero. Primero lo aplicamos para un n y después lo aplicamos para todos los n, ¿no? ¿Qué nos queda? B n de x tendiendo a infinito es, vamos a escribirlo así, a n por dn por e a la n pi infinito. Esto podemos deshacernos de ello, de ese término, simplemente haciendo a igual a 0. Este no tiene nada que ver. Entonces lo que quiera. Este se va a 0 y entonces a n debe ser igual a 0. Y por último nos queda la solución que depende exclusivamente de esta combinación de constantes. Bueno, yo no sé si voy a poder, me parece que no, voy a poder determinar P y D por separado, pero sí voy a poder determinar
¿Cuánto es B por D? Yo voy a llamar a esto, qué sé yo, B'. Voy a llamarlo por otro nombre, esto va a ser B', N por E a la menos N pi X sobre A, seno de N pi I sobre A. Ok, entonces ahora ¿qué voy a hacer? La condición que tenemos es que B de X y evaluado en X igual a 0, a ver, tenemos el sistema de referencia así, X igual a 0 en este punto, es donde está la placa, ¿no? Y tenemos B0 de I. Eso es lo que debemos imponer. Y B0 de I es una función que se nos da como un dato del problema. Pudiese ser, por ejemplo, un potencial igual a constante. Ok, si hacemos esto, entonces ahora tenemos el problema de despejar este término se va a 1, ¿no? Y entonces nos encontramos con que la función B0 debe poder escribirse como una serie de términos que van como seno de I por una constante. ¿Es eso posible en general? ¿Será que cualquier función que yo pueda meter B0 tiene está asociado a un conjunto de constantes B' que se distinguen unos de otros? ¿Será que un conjunto de constantes B' produce una función que es idéntica a esta? ¿Ah? Sería periódica si tú considerases la región que va más allá y más allá. Claro que la función B de I es periódica, ¿no? Pero a ti no te interesa cuánto vale D para I mayores que A y para I menores que 0. Entonces no hablas en esos términos. Esa sería otra cosa. ¿Será que B0 tiene que ser una función continua? Pero es una suma infinita. Y eso convierte el problema, digamos, lo lleva a otra dificultad. Y aquí entra algo que suele llamarse las series de Fourier. Seguramente ustedes han oído hablar de las series de Fourier y ya han sacado bastantes cuentas con ellas, pero tal vez no lo asociaron en este momento porque estamos hablando de funciones seno en lugar de exponenciales o sumas sobre términos seno más coseno, ¿verdad? Pero resulta que todo, en lugar de hablar sobre la serie C, la serie de Fourier en general, vamos a utilizar un truco que podríamos llamar el truco de Fourier. A ver, vamos a considerar la integral seno de n pi I sobre A por el seno de n pi I sobre A integrado en I desde 0 hasta A. Esta integral va a dar un resultado que es muy sugerente, y es que el resultado de esta integral
es igual a 0 cuando n y m son diferentes entre sí, son enteros pero diferentes entre sí, y da una misma constante para todos los términos en que n y m sean iguales. Entonces yo voy a considerar los dos casos desde el principio porque es más fácil resolver la integral directamente en alguno de los dos casos. Si n es igual a m, aquí lo que tengo es el seno cuadrado. El seno cuadrado de x, digamos x por el argumento del seno, se puede escribir como 1 menos coseno de 2x entre 2. ¿Conocen esta identidad trigonométrica? Está perfecto. Ahora yo voy a integrar a esta función en lugar del seno cuadrado. Nos queda la integral en i de 0 a de 1 menos 1 medio por el coseno de 2 n pi i sobre a. Tenemos esas dos integrales que hacer. Ahora resulta que en el rango de 0 a para i, esa función es una función que cubre todo el ciclo de 0 a 2pi m veces. Esto sería una función, vamos a ver, coseno de 2pi m por i sobre a. Fíjense ustedes que i sobre a va entre 0 y 1, ¿no? Entonces, si consideramos, no así, sino vamos a verlo así, m por 2pi i sobre a, estaríamos recorriendo el tramo de 0 a 2pi m veces, al ir entre 0 y 1. Es una función que entre 0 y 2pi, para n igual a 1, tenemos esto, para n igual a 2, tenemos esto, para n igual a 3, tenemos este otro, y así el área de las regiones de arriba se cancela siempre con el área de las regiones de abajo. De todas maneras, podemos hacer la integral del coseno. La integral del coseno es seno, y evaluado al principio y al final del intervalo da el mismo valor. La integral en i de 0 a 1 a me da 1 sobre 2pi m sobre a por el seno. M 2pi a ver, sería a sobre a que es 1 menos el seno evaluado en 0, ¿no? De hecho, vamos términos en 0 y esto da 0. Entonces esta integral da 0 y esta otra nos da a medio. Esto es solo si n es igual a m. Si n es distinto de m, bueno, yo voy a utilizar que el seno de x por el seno de y puede escribirse como 1 sobre 2i al cuadrado, y puede escribir esto en términos de exponenciales imaginarios, e a la ix menos e a la menos ix por e a la i menos e a la menos i, que es a su vez 1 sobre 2i al cuadrado. A ver, el primero con el primero y el segundo con el segundo dependen de x más i. Voy a escribir eso. Voy a escribir el primero con el primero y el segundo con el segundo, lo voy a escribir juntos. Entonces llega la i, x más i, más e a la menos i, x más i. Y el primero con el segundo y el segundo con el segundo tienen un menos de frente. Pero
los voy a escribir juntos porque dependen de la misma forma de x e y. E a la i x menos i, que es este por este, más este por este, que sería e a la menos i x menos i. Esto es 2 veces el coseno de x más i. Y esto es 2 veces el coseno, no lo saqué de factor común, ¿no? Coseno de x menos i. Como n es distinto de m, entonces esta resta de los argumentos del de este seno y de este seno se va a traducir en una resta de n menos m o n más m. Eso es lo que va a figurar allí, ¿no? N más m y n menos m. Pero ni n más m es igual a 0 porque n y m son positivos, ni n menos m es igual a 0 porque son uno diferente al otro. Entonces, me quedan esas dos integrales, pero de dos funciones que son de este mismo tipo. Hice la integral acá. Ahora tengo un argumento, ya sea, a ver, aquí tenía m. Podría poner m más n o podría poner m menos n. Y es el mismo resultado. El resultado de esa integral será 0. Ahora, ese resultado se puede reescribir vamos a definir una función fn de i como seno de n i sobre a. Esto puede reescribirse como fn de i por fm de i igual a 0 si n y m son iguales, si son diferentes, y a medios si son iguales. Bueno, esto lo vamos a escribir así: a medios por la delta de Kronecker. La delta de Kronecker es una función de argumentos discretos que es igual a 1 si los argumentos son iguales y 0 si son diferentes. Entonces está perfecto. Esta manera de representar esa integral me va a servir. Ahora resulta que yo quiero utilizar eso acá. Entonces voy a multiplicar por fm a ambos lados de la ecuación de 0 de i e integro en i, y al lado derecho tendré la suma sobre n de n primo fm de i 0 hasta a por el seno de n i sobre a por de i. Es decir, integro a ambos lados de la ecuación por la misma función, con la misma función, quiero decir, multiplico y luego integro. Y resulta que como estos dos se traducen en una delta de Kronecker, entonces aquí tendré, esto es a medio por, a ver, esto es igual a 0 cuando n es distinto de m, entonces el único valor de la sumatoria que va a sobrevivir va a ser cuando n sea igual a m. Aquí me quedará dm', y ya puedo despejar dm' para sustituirlo en la función general, que es, bueno, no la tengo escrita aquí.
¿verdad? No pasa nada si le pongo una prima allí porque estoy integrando sobre ese parámetro, entonces lo pongo en corchetes de esta manera para denotar que eso es una constante simplemente. Y afuera tendré E a la menos n pi x sobre a seno de n pi i sobre a. Ya he cometido tantas veces el error que cuando lo escribo aquí pensaron que lo escribí mal. Bueno, ahora, ¿cuál es el truco acá? ¿Cuál es el truco acá? Bueno, si yo hago uso de esta relación, puedo determinar el coeficiente de allá, pero voy a dar la pregunta, ¿será que si yo realmente hago esa sumatoria, voy a poder describir, o sea, digamos, evalúo en x igual a 0? Si evalúo en x igual a 0, tendría de 0, ¿verdad? ¿Será que si hago eso, entonces el resultado es de 0, tal cual? Vamos a replantear esta pregunta de la siguiente forma. Yo dije, yo propuse que B, vamos a hacerlo con una sola variable. Que una función f de i sea reescribible como una suma sobre n de fn de i por unos coeficientes fn. Vamos a llamarlos g. Si tengo una función g, yo estoy proponiendo que se escriba con una suma de estas funciones seno por coeficientes que llamaré gn. Y luego digo, bueno, si yo tengo el valor de esta función, los coeficientes, o mejor dicho, tomando este integral a ambos lados, este gn no sería más que, vamos a ver, si yo integro por fm de i a ambos lados, multiplicar por fn de i a ambos lados, y esta integral me da a entre 2 por una delta de Kronecker, lo cual tenemos aquí a medio por gn. Entonces gn debe ser igual, perdón, gm, entonces gn debe ser igual a 2 sobre a por la integral de 0 hasta en i, que lo voy a llamar primo, por fm de i por g de i. Entonces fíjense ustedes, tenemos la transformación en una dirección, ¿verdad? Si yo sé
los gn, entonces puedo escribir g, pero también puedo hacer la transformación al revés. Si sé g, puedo determinar cómo son los g, n. Ahora, yo voy a hacer la sustitución de uno en el otro. A ver qué condición de consistencia tengo. Si yo hago esta sustitución, rojo para demostrar qué es lo que quiero hacer, sustituiré este gn allá arriba, tendré que g de i, aquí me faltó un primo acá y acá, ¿no? Este gn de i debe poder escribirse, ahora voy a sacar la integral desde 0 hasta en i prima 2 sobre a por fn de i prima, ¿no? No es una suma. Ay, sí, me falta la suma. N igual a 1, infinito, de fn de i por gn, que gn es esto, gn es esto, y entonces que sería, digamos, una manera muy rara de escribir una función en términos de sí misma. Pero como condición de consistencia debe satisfacerse que vamos a poner 2 sobre a, aquí fuera. Esa sumatoria debe ser igual a la delta de ira. Si eso no es cierto, entonces no es cierto que la función puede escribirse como una combinación de funciones de esa manera. Ahora, a esta relación, tenemos estas dos condiciones sobre las funciones f para poder utilizarla como truco para resolver el potencial. Pero aquí hay una similaridad enorme entre los vectores y las funciones. Porque es que si yo propongo que un vector se escribe como una suma sobre i de las componentes por i, que son las bases, si yo digo que una función g de i, es igual a la suma sobre n de, vamos a escribir primero la componente, de n por fn de i, estos pudieran interpretarse como las bases de los vectores y estas las componentes. Y por supuesto, sumas o combinaciones lineales de funciones serían también funciones, al igual que lo son las combinaciones lineales de los vectores. Y así como yo tengo una relación que sería el producto punto entre vectores, y esto da delta ij, pues aquí estamos teniendo
Vamos a dividir aquí por el respectivo coeficiente, a ver, sería raíz de a sobre 2, raíz de a sobre 2. Ahí tendríamos bases de vectores normalizadas, ¿no? A esto se le llama relación de ortogonalidad. Y por la misma también resulta que cuando nosotros escribimos que un vector puede escribirse en términos de una base cualquiera, de manera que esto es el producto del vector con la base, perdón, el vector con el producto del vector con la base. Esto que está aquí no es otra cosa que esta misma relación. Aquí tenemos el producto interno de vector base con la función, con el vector, y tenemos el vector base y la sumatoria sobre las distintas bases. Esta relación y esta lo que indican es que el vector puede ser expresado en términos de esa base. Por eso se le llama relación de cierre o relación de completitud. Y por supuesto puede ser resumida de esta forma. Bueno, hicimos un primer ejemplo y lo siguiente es que hagamos varios otros ejemplos. ¿Sí? Que hagamos otros varios ejemplos. Pero no tiene por qué restringirse, estos ejemplos no tienen por qué ser restringidos a coordenadas cartesianas. Ya en la próxima clase veremos que puede aplicarse también en otras circunstancias, como cuando tenemos ciertas simetrías esféricas. Y si utilizamos coordenadas esféricas, entonces también vamos a poder utilizar este mismo truco. Ok, ¿qué sería lo siguiente? Vamos a un siguiente ejemplo. ¿Qué tal si ahora nos restringimos aún más? Por ejemplo, esta es la etapa 1, esta es la etapa 2, esta es la etapa 3 y esta es la etapa 4. Mientras que esta es la etapa 0. B1, es decir, B en la etapa 1 completa es igual a 0, al igual que B2, al igual que B3, al igual que B4, mientras que B0 es función, si ponemos coordenadas cartesianas, x, y z, B0 o B de x y z evaluada en x igual a 0, ¿verdad? Que sería esta etapa. Tendríamos B0 de y z. ¿Qué tal si hacemos esto? Bueno, si hacemos esto, ojo, ya vamos a aplicar directamente que sabemos que en una expansión en términos de senos, en las direcciones y z, la función se podría hacer 0 tanto en 0 como en a, ¿verdad?
ponemos B, de manera que cada uno de los B sub K se descompone en una parte que depende de X, en otra que depende de Y, en otra que depende de Z. Vamos a llamar al B, vamos a llamar a la parte que depende de X, vamos a llamarla X. De X. Y vamos a llamarlos N1 y N2, que serían, recuerden, hay dos parámetros, ¿verdad? Ya no solo uno, porque estamos en 3 dimensiones, pero usamos las funciones f n1 de i y f n2 de z. Vamos a ver, aquí ponemos a y aquí ponemos a. La pregunta sería, ¿cuál es el potencial en el interior? Laplaciano de B es igual a 0, entonces por esta ya lo tenemos resuelto, ¿verdad? O sea, en las partes I y en la parte Z ya lo tenemos resuelto. Solamente nos falta responder cómo es el X. Y bueno, a ver, derivar con respecto a I, dos veces de Fn1 de I es igual a ver, F era la función que habíamos puesto atrás, ¿no? Que es seno de n pi por I sobre A. Esta derivada no sería más que la misma función seno, pero por el coeficiente, la derivada interna del cuadrado que sería menos n pi sobre A por el mismo seno, y el seno es la función Fn1 de I. De N1, N2 de X, Y Z sería X por F N1 de I por F N2 de Z, y entonces tendríamos que X más 1 sobre Fn1 de I por derivada con respecto a I dos veces de Fn1 de I más 1 sobre Fn2 de I de Z, perdón, por derivada con respecto a Z dos veces de Fn2 de Z. Este es igual a esta constante, me faltó un 1. En este otro caso tendríamos esta misma constante, pero N2 en su lugar. Y como estamos resolviendo la ecuación de Laplace, queda 1 sobre X, derivada con respecto a X dos veces de X. Y esto es menos. Vamos a sacar el factor común de estos dos términos, las constantes. Esto sería pi sobre A al cuadrado, y aquí tenemos N1 al cuadrado más N2 al cuadrado. Y que el seno se divide entre seno y me da 1, y aquí también seno entre seno me da 1, ¿no? Porque pongo la función aquí y nos queda nada más esa constante, pues. Entonces con esto ya yo puedo determinar cómo es la función
función x de n1 y n2, x de n1 y n2 sería a n1 y n2 por e a la raíz de esto, ¿no? Pi sobre a raíz de n1 al cuadrado más n2 al cuadrado por x más b n1 n2 por e a la menos pi sobre a raíz de n1 al cuadrado más n2 al cuadrado por x. Esas serían las soluciones de este coseno. Además de estas condiciones, por supuesto, tenemos que b en x tendiendo a infinito es 0. Este término ya de por sí es 0. X para todo n, x n1 y n2 en x tendiendo a infinito es igual a 0 para todo n1 y n2, y entonces a n1 n2 es igual a 0. Todos los coeficientes a son 0 y me quedan nada más los coeficientes b. Me falta determinar entonces solamente esos coeficientes b, pero la solución general ya la puedo escribir. B de x, y z es igual a una suma sobre n1 y n2, por supuesto de 1 a infinito cada uno de estos, por d n1 n2 e a la menos pi sobre a raíz de n1 cuadrado más n2 cuadrado por x por las funciones f n1 de y, f n2 de z. Casi listo, casi listo. Falta decir b en x igual a 0 es igual a b0 de y z. Bueno, nada, tengo que integrar en y en z, entre 0 y a en cada uno de estos, entre 0 y a en y z, a f n1 de y, o vamos a llamarlo m1 de y por f m2 de z, ¿a qué? A la función b0 de y z, porque esta es fácil de escribir como una suma sobre n1 y n2 de b n1 n2. Este es 1, evaluado ser 1, nos quedan las funciones f n1 de y, f n2 de y de z, perdón. Y esta integral, actuando sobre cada uno de ellos, me trae un a medio. Cada uno de estos términos me trae un a medio. El resultado sería a medio al cuadrado por b n1 n2. Y listo. Ya sabemos la solución. Tenemos determinados cada uno de los coeficientes. Vamos a escribirlo de todas maneras. B de x, y z es igual a la suma sobre n1 y n2 igual a 0,0 hasta infinito como infinito. Vamos a escribir primero las funciones de la expansión e a la menos y sobre a raíz de n1 cuadrado más n2 cuadrado por x por f
de z. Y ahora sí vamos a poner las integrales. Fíjense ustedes que tenemos que tener cuidado con las variables que utilizamos para representar las integrales, porque si no tenemos cuidado, pudiésemos estar integrando sobre estas variables. Eso es algo que no queremos. O sea, hay que cambiarles el nombre. Hay que cambiarles el nombre para que no se vayan a confundir estas con estas otras. Y me queda la integral. Ah, perdón, me faltó el 2 sobre a al cuadrado. Ahora voy a escribir el coeficiente b aquí, ¿no? Básicamente despejando por la integral de i' de z' entre 0 y a f en n1 de i' f n2 de z' por b0 de i'z'. Entonces resulta muchísimo más fácil. Fíjense ustedes, comencé aquí y terminé allí. Resulta muchísimo más fácil ya sabiendo hacia dónde voy, qué tipo de condiciones tengo que imponer, cómo son las soluciones que realmente resuelven esas condiciones, porque si hubiese tenido que en alguna de estas tablas era distinto de 0, entonces era un poco más complicado quizás. Como en esta etapa es distinto de 0 y en todas las demás es 0, yo aplico senos, funciones senos. Y bueno, luego veremos que este mismo método puede usarse, por ejemplo, en el caso de un cubo. Si queremos saber lo que será en el interior de un cubo, aplicamos esto mismo. Bueno, terminamos por aquí.